Parte 2, el capítulo La personalidad. Tales conflictos existentes en su personalidad por causa del antagonismo, contradicción entre grupos de unidades de información de varios centros, existen en todos los hombres mecánicos. Estos conflictos internos le impiden a la esencia del hombre mecánico librarse del sueño de la identificación en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia. Pues al sentir alguna contradicción, tal hecho le causa dolor y conflicto interno entre lo mental y lo emocional. Se da cuenta que detesta a quien más desea, que desea a quien más detesta, etc. Para evitar estos conflictos internos por la recepción de información contradictoria, el niño desde temprana edad comienza a formar mecanismos de defensa que le impidan a ver las contradicciones en él existentes por causa del conflicto interno que le generan estas unidades de información antagónicas y contradictorias que le suministran los adultos como educación y cultura. Estos mecanismos de defensa se denominan topes, y en un adulto normal son casi imposibles de franquear, pues estos topes le permiten tener una vida más fácil, separando uno de otro por muros casi impenetrables los sentimientos contradictorios, para nunca verlos juntos y a la vez ni sentir el dolor de su incompatibilidad y contradicción. Todos los topes son formas de mentirse a sí mismo y a los demás. Son formas de guardar la apariencia. Esta apariencia o esta gran mentira la desarrolla cada infante conforme conserva contradicciones en la información y conducta que recibe de los adultos y niños mayores. El niño se defiende separando sus pensamientos y emociones, mostrando solo aquella mentira que es aceptada por la mayoría. El objetivo del niño y el objetivo de todos los mecanismos de defensa o topes que se forman en el niño es el mismo: proteger del sufrimiento, aliviar del sufrimiento, evitar el rechazo, evitar el sentimiento de culpa o inadecuación. Aun cuando en el trabajo cada persona debe de buscar, aun cuando en el trabajo cada persona debe buscar sus propios mecanismos de defensa o topes en sí mismo por medio de la observación de sí durante el recuerdo de sí, pongo aquí algunos de estos topes. A. La mentira y la apariencia. Estos son modos de quedar bien con los demás u obtener un beneficio, lo cual incluye la omisión de la verdad a favor de la opinión de la mayoría. Inciso B. La supresión de impulsos y deseos inaceptables por la opinión de la mayoría y por el deseo de ser aceptado por la mayoría. C. Reacción por frustración. Cuando los deseos, ideas, conocimientos y creencia que un individuo tuvo no satisfacieron sus expectativas, rechazará su creencia o ideología. Reaccionará vivamente contra toda idea o creencia que se fundamente en aquello que ya ha sido rechazado. D. Compartimentalización de impulsos y deseos no aceptables socialmente.
Ocurre cuando dos impulsos, deseos o sentimientos que son opuestos y antagónicos son guardados en diferentes partes de la psiquis. De este modo, solo se experimenta un solo sentimiento a la vez, y nunca ambos sentimientos o deseos a la vez. De este modo, se evita el dolor. Esta disociación, si se acrecenta, puede llevar a una división de la personalidad en doble personalidad. E. Proyección. Es el investimiento que se hace de aquellas personas que son culpabilizadas de impulsos, emociones, deseos no aceptables y negativos manifestados en el individuo que las proyecta. Es culpabilizar a los demás de los impulsos, pensamientos y emociones negativas que surgen en uno. Esto distorsiona la percepción de la realidad. F. Culpabilidad. Es lo opuesto a la proyección. En este caso, el niño desarrolló la tendencia a sentirse culpable de todo lo malo que le suceda tanto a él mismo como a cualquier otra persona de su entorno, con la gente que tenga un vínculo afectivo. Puede ser que la madre o el padre le hayan hecho sentir al niño culpable de los problemas individuales de cada uno de sus problemas en su relación de pareja. Entonces el niño aprendió a ser bueno con todos para evitar el dolor y el rechazo. Este mecanismo de defensa puede llevar a un adulto a ser demasiado condescendiente, amable y sumiso para con los demás. Será para los demás muy fácil manipular dañinamente. Negativamente, esta situación le puede llevar a la depresión y al suicidio. Si acaso lo canaliza en forma apenas aceptable, es posible que este sentimiento de culpabilidad e inadecuación le lleve a la racionalización de los sentimientos y los problemas propios y ajenos. Entonces, y en forma compulsiva, tratará de dar consejos a los demás para así sentirse mejor consigo mismo e incluso olvidar sus propios problemas, ocupándose de los problemas ajenos. Esta es una forma de evasión de la vida real. G. Regresión. Es el mecanismo por el cual un sujeto retorna a las estructuras psicológicas de conducta de su personalidad tuvo a edades inferiores a su edad cronológica. Incluso el sujeto puede retornar a edades infantiles. G. Represión. Es un bloqueo total, mental y emocional, de un suceso que causó mucho dolor. Este suceso bloqueado es bloqueado en la memoria, pues puede ser muy dañino para el individuo volver a revivirlo o experimentarlo. Si el material o información grabado en la memoria bloqueada es mucho, o si son muy diversos bloqueos muy fuertes con alto contenido emocional, entonces esto puede escindir la psiquis de modo que genere doble personalidad e incluso personalidades múltiples. Por esta razón, los topes o mecanismos de defensa son los mayores sostenedores del estado de sueño psicológico e identificación del segundo estado de conciencia o estado de vigilia en que vive el hombre mecánico. Pues los topes, un mecanismo de defensa, le evitan ver sus contradicciones y sentir el dolor que le causaría darse cuenta y sentir tales contradicciones en sí mismo. Estos topes mantienen al hombre sumido en el sueño psicológico y evitan para él el potencial peligro de un súbdito despertar de su esencia a la conciencia de sí misma. El peligro de un súbdito darse cuenta de sí mismo es de este modo como la personalidad
domina a la esencia. Este proceso debe ser invertido por medio de los métodos de trabajo. Tales mecanismos de defensa o topes han de ser primero estudiados y segundo destruidos según el trabajo sobre sí mismo. Estos mecanismos de defensa o topes constituyen un óbice para el despertar de la esencia y su crecimiento, por lo cual en el trabajo se han de estudiar con atención y conciencia todas las sensaciones y sentimientos de contradicción que generen sufrimientos mentales y emocionales. Así, el hombre mecánico nunca posee unidad interior. En sí mismo, nunca es uno. Es un conjunto amorfo de unidades de información, yoes, que se superponen en niveles dando origen a las subpersonalidades y en conjunto a la personalidad general del tipo de hombre que sea, según el centro activo. En todos los hombres mecánicos, el centro activo en un piso de la máquina es el centro que tiene mayor cantidad de información grabada en él. Este centro cons- se construirá en el centro de gravedad de la personalidad y genera un tipo de hombre específico, limitado y unilateral. Dado que la máquina del hombre posee tres pisos, existe el hecho real de tres octavas de hombres diferentes. La octava del hombre de uno, la octava del hombre de P2 y la octava del hombre Mi 3. El hombre do uno, en los que cualquiera de los tres centros del primer piso de la máquina puede ser el dominante y el centro de gravedad de su personalidad. No es justo el uso del término hombre práctico para detonar al hombre do uno. El término justo para denominar a este hombre es el de hombre sensorial, hombre que vive del puro sentir, hombre que vive del puro, en el puro sentir. Si el centro motor es el que ha grabado un mayor número de impresiones e informaciones, este será su centro activo. Este será su centro de gravedad de la personalidad, para quien su cuerpo, las sensaciones y actividades físicas serán lo que más le satisfaga. Será un hombre al que la actividad física le sea agradable. Si el centro instintivo es el centro de gravedad, por poseer más información, este hombre será el centro de gravedad. Este centro de gravedad de la personalidad. Entonces, este será un hombre que disfrutará de los placeres de comer, beber, reposar, será flojo y holgazán, un sibarit. Si el centro sexual es el centro de gravedad de la personalidad, este tipo de hombre de uno será un libidinoso y lascivo, el cual vivirá exclusivamente en pos del placer sexual. Eso le puede llevar que incluso se degenere sexualmente hasta realizar actividades contranaturales como actos sexuales con animales, actos sadomasoquistas y relaciones homosexuales, convirtiéndose, por tanto, en un auténtico psicótico sexual. Estas son las tres octavas del hombre do uno u hombre sensorial. En ninguno de estos tres tipos de hombre do uno la razón es fuerte, ni la emoción. En todos los tres casos de las octavas de hombre sensorial do uno y con relación al trabajo, este tipo de hombre ha de ser conducido, dirigido y empujado. Lo contrario, muy poco se logrará de él. Hay que estarlo arriando en pocas palabras. El hombre redos. Si el centro activo
es el centro emocional con una mayor cantidad grabada en él. Entonces es el centro emocional el cual está ubicado en el segundo piso de la máquina, el que desarrollará una personalidad. A este tipo de personalidad le agradará. Entonces, el centro emocional está ubicado en el segundo piso de la máquina, el que se desarrolla la personalidad. Ese tipo de personalidad le agradará el arte en todas sus facetas: poesía, canto, música, dibujo, pintura, dramaturgia, diseño, estética, etcétera, así como la religiosidad y el misticismo. El centro magnético, formado en la personalidad durante la niñez y adolescencia del hombre mecánico por la acumulación de información y sentimientos de las influencias B, es el que puede acercar al hombre mecánico al trabajo, y este centro magnético se encuentra grabado en las partes intelectual y emocional del sector positivo del centro emocional. La acción del centro magnético será emotiva en función a las influencias B, generando un gusto por lo místico, oculto y misterioso, que posiblemente se pueden acercar a la aceptación de las influencias C, pero nada garantiza que las reconozca o acepte. Esta es la personalidad de la octava del hombre R2, del hombre emocional. El lado negativo del hombre emocional es la credulidad, la superstición, el fanatismo. El raciocinio no, no es fuerte en él, así como tampoco lo es la actividad corporal, tal como el esfuerzo físico. Este hombre trabajará en sí mismo según las ideas y métodos de trabajo si se le alienta y anima emocionalmente, y solo si se le agrada y solo si le agrada el trabajo. Caso contrario, nada se obtendrá de él. El hombre, Mitres. Sí, el centro que tiene mayor cantidad de información es el centro intelectual. Este centro es el que se constituirá como eje o centro de gravedad de la personalidad. Este se constituirá en el centro activo, en el ser, y tanto desarrollará una personalidad intelectual, racional, lógica, discriminativa, analítica, crítica y escéptica. Este es el hombre que pide pruebas para todo y por todo. Tesis, antitesis, síntesis. La octava de este tipo de hombre nunca aceptará creer en casi nada. Esa es la octava del hombre intelectual. El hombre Mi-3. Este tipo de hombre, mecánico, dormido y unilateral, se encuentra frente al intervalo Mi-Fa, que le separa del hombre equilibrado y consciente, Fa4. Y este hombre, Mi-3, es el único de los tres tipos de hombres mecánicos que tiene para sí mismo alguna posibilidad de darse cuenta de hallarse frente al intervalo que lo separa del hombre Fa4. Esta posibilidad no garantiza nada, quizá nunca se dé cuenta de la ubicación del intervalo Mi-Fa, quizá no perciba cuál es la característica de este intervalo, y así quizás nunca busque ni ubique los datos y métodos necesarios para cruzar el intervalo. Pero si el hombre Mi-3 es capaz de darse cuenta de la existencia del intervalo Mi-Fa y de cuál es la característica de este intervalo, entonces él es el único de los tres tipos de hombres mecánicos
que puede trazar un plan de acción para obtener los datos y métodos necesarios para su despertar, y de este modo trabajar sobre sí mismo para mutar en un hombre equilibrado, el hombre Fa 4. Más, para esto ha de estar dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios conscientes y voluntarios para equilibrar todos los centros, su musculatura, centro motor, su sentimiento, centro emocional, con su hasta ahora activo y unilateral pensamiento o centro intelectual. Estas son las 3 octavas de tipos de personalidad de los hombres mecánicos. Así está constituida la humanidad toda. En ellos, la personalidad es el elemento activo. Son seres automáticos que reaccionan a todo y mueran en el sueño psicológico creado por su propia y desequilibrada personalidad. En la personalidad están contenidos todos los obstáculos para despertar la esencia y su posible crecimiento. Así, la esencia se constituye en ellos como el elemento pasivo y se reduce el nivel de conciencia. Se debe recordar que todo aquello que es bueno para la personalidad es siempre malo para la esencia. Tanto la esencia sea pasiva y en consecuencia se viva en el estado de conciencia de vigilia. De este modo, el hombre mecánico se constituye como un ser desequilibrado y esclavo de sí mismo y de los demás. Es esclavo tanto interior como exteriormente, pero no puede hacer nada, no puede escapar de su esclavitud, pues él mismo carece de conciencia de su esclavitud y dependencia. Está sujeto a leyes generales, al destino general y a influencias cósmicas que mantienen su estado para fines propios en la economía y alimentación de la naturaleza y el cosmos. Pero el hombre, en su dormir perpetuo del sueño psicológico, no ve ni comprende nada de esto. Tal es el modo en que los crea la naturaleza en la etapa natural del hombre. En el trabajo sobre sí mismo, una etapa importante es aquella en que un hombre, por medio del recuerdo de sí mismo y por la observación de sí mismo, empieza a darse cuenta y a discriminar entre aquello que proviene de su personalidad y aquello que proviene de su esencia. Para lograr esto debe plantearse una lucha contra sus hábitos, costumbres, creencias, una lucha contra las unidades de información existentes en los centros. Solo una lucha entre su sí y su no interior le permitirá despertar, estudiarse, conocerse. Una lucha entre su esencia y su personalidad le permitirá llegar a despertar, morir y nacer a una nueva evolución de la esencia y el ser. Para esto, ha de oponer a los pensamientos mecánicos negativos todas las ideas de trabajo y pensamientos positivos. Ha de oponer a los sentimientos negativos aquellos sentimientos positivos y el sentimiento por su meta personal en el trabajo. A su dormir en el sueño ha de oponer su recuerdo de sí mismo y el darse cuenta de sí mismo. A su disgregación interior ha de oponer su deseo de llegar a ser. El hombre solo podría llegar a escapar de su esclavitud si llegase a despertar de su sueño. Pero el despertar requiere de un esfuerzo, de trabajo, y ningún hombre quiere esforzarse, menos aún trabajar sobre sí mismos. Solo el despertar se puede llegar, solo el despertar se puede llegar a morir a la mecanicidad y negatividad que ha sido grabada en los centros de ser, para así lograr sus centros y armonía y simultaneidad. Como hombre equilibrado Fa 4. Es únicamente a partir de ese momento que se podrán hacer a un crecimiento de la esencia y del ser. El hombre existe. El hombre Fa 4 es el hombre que por medio de un trabajo
de grupo o trabajo de escuela ha logrado el tercer estado de conciencia o conciencia de sí mismo permanente. Su esencia ha despertado y ha logrado equilibrar sus cinco centros, pudiendo hacer más permeable a las influencias de los cosmos superiores, Cosmos Fa 24 y Cosmos Sol 12, y de los centros superiores, centro emocional superior y centro intelectual superior. Por tanto, la personalidad nunca debe llegar a dominar a la esencia, sino la esencia es la que debe utilizar en el tercer estado de conciencia la información grabada de los centros, nulificando la actividad mecánica de los centros en reacción a los estímulos exteriores de las impresiones que recibe en el segundo estado de conciencia. Gracias, gracias a todos por escuchar.